Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Para diversos sectores la vida económica de nuestro país, la situación financiera nacional no atraviesa por su mejor momento. Las exportaciones han caído en el primer semestre de este año en comparación con las del año pasado. En un 5.5% son algunos datos, comparado por supuesto con el año 2013, según el Banco Central de Reserva. Pero eso no es todo. Para muchos, la del nivel de endeudamiento alcanzado el país, o el nivel que ha alcanzado el país de endeudamiento, ya es el máximo y no hay más espacio. Se prevé que para diciembre de este año supere el 40.7% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Nuestro invitado de hoy se lo presento cuando volvamos después de la siguiente mención. Las cooperativas de la red Fedecases, la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas, presenta. En nuestros estudios nos acompaña esta mañana el director ejecutivo para Centroamérica del Fondo Monetario Internacional, Carlos Acevedo, quien también fungió como presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país en la administración anterior. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios y hablar sobre esta situación, sobre la situación económica que están enfrentando los países centroamericanos. El nuestro también, usted la conoce muy bien como expresidente del Banco Central de Reserva y como un economista muy reconocido de nuestro país. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Para mí es también un gran gusto estar nuevamente en este programa tuyo para analizar temas que esperamos sean de interés para el país, y un saludo cordial a toda tu amable teleaudiencia. Carlos, vamos a hablar sobre esta situación de los préstamos internacionales, cómo los países también están aprovechando estos préstamos internacionales para potenciar la economía de los países centroamericanos, por supuesto, incluyendo el nuestro. ¿Qué tan grande o cuál es el impacto que están teniendo esos préstamos, ¿no? Si son necesarios, pero además si los países centroamericanos tienen margen para continuarse endeudando. Está en discusión aquí en la Asamblea Legislativa un paquete de préstamos más o menos por 651.8 millones de dólares. Aquí le estoy hablando de todos los préstamos, obviamente, que se están tratando de aterrizar con otros organismos financieros internacionales, y obviamente me imagino que el Fondo Monetario Internacional pues obviamente tiene intereses también en los países centroamericanos, ¿no? Tiene algún tipo de situación contractual, digamos, con los países centroamericanos. Un dato interesante, y es lo que de alguna manera la oposición en el país está hablando y poniendo sobre la mesa en la discusión, es el nivel de endeudamiento que tenemos en este momento. Ya lo mencionábamos hace algún momento, según el Banco Central de Reserva, la deuda, incluida la previsional, asciende a 14 millones, más o menos, 14.200 millones, es decir, el 56% del Producto Interno Bruto. De contratar estos nuevos créditos se llegaría a 14.851 millones de dólares, lo que significaría respecto al PIB 58.6%. Esa es más o menos la situación en que está en nuestro país en este momento. Carlos, a ver, ¿cuál es la media latinoamericana o centroamericana de endeudamiento que puede tener un país o que debe tener un país, de acuerdo a los datos que hemos mencionado en este momento? Bueno, no hay un estándar que uno pueda decir óptimo de endeudamiento. Hasta hace algunos años había como algunas reglas de dedo. Algunos decían, bueno, si un país supera un endeudamiento del 50% del PIB ya empieza a entrar en una zona de mayores riesgos. Otros dicen, bueno, es 40%, pero en realidad depende de muchos factores. Quizá el principal es la dinámica económica del país. Y la capacidad de pago del gobierno. Digamos, como en el caso de cualquier deudor privado ante el sistema financiero, si vas a solicitar un préstamo, te preguntan, bueno, ¿usted cuánto gana? Claro. ¿Qué capacidad de pago tiene? Así como es el sapo, es la pedrada. Te pongo un ejemplo. Panamá tiene un nivel de deuda pública que ahora supera el 40% del PIB. El Salvador, si excluimos pensiones, su nivel de deuda es de 45% del PIB. Entonces nosotros solo, comparando peras con peras, tenemos 5% más de deuda PIB que Panamá. Pero Panamá está creciendo, aunque se está desacelerando, pero está creciendo a tasas superiores al 6%. Entonces, un nivel de 40% de deuda, si estás creciendo a 6%, no hace problema. El Salvador está creciendo a 2%, menos de 2%. Entonces, un nivel de 45% de deuda
puede hacer problema. Y si le sumas las pensiones, como se mencionaba en el dato del Banco Central, ya tenés un nivel de deuda del 58% del PIB. Te pongo otro ejemplo, Costa Rica. Costa Rica se ha endeudado mucho últimamente, en los últimos 3, 4 años, debido a altos déficits fiscales en los que ha incurrido. La deuda de Costa Rica ahora supera el 55% del PIB, sin incluir pensiones. O sea, es 10 puntos porcentuales más alta que la de El Salvador. Ahora, Costa Rica tiene un serio problema fiscal. De hecho, Moody's le acaba de quitar hace unos días el grado de inversión que le había dado hace aproximadamente 4 años. Honduras es otro caso en el que la deuda había llegado a bajar, en parte por la condonación que había recibido por ser un país pobre, altamente endeudado, pero había llegado a bajar a niveles de 25% del PIB. Ahora está, también debido a déficits fiscales muy altos en los últimos años, está rondando ya casi el 50% del PIB. Pero está creciendo a tasas más altas que El Salvador. Entonces es un tema de no solo tu nivel de deuda, sino la dinámica económica del país. Ahora, el mundo en general está ahora mucho más endeudado de lo que estaba antes de la crisis global de 2009. Por ejemplo, Estados Unidos ahora tiene un nivel de deuda que es más del 100% del PIB. Antes de la crisis era como 60% del PIB, o sea, ha subido 40 puntos porcentuales. Europa, en general, anda por niveles de endeudamiento del 85% del PIB y algunos países más del 100% del PIB. Antes de la crisis global no era ese nivel de endeudamiento. Entonces, en general, el mundo está sustancialmente más endeudado de lo que estaba antes de la crisis, y es justamente una de las vulnerabilidades que están pendiendo sobre la economía global. Ahora, como Carlos, ¿es importante en esta discusión para qué es la deuda o el impacto que va a tener la deuda, por ejemplo, ¿no? Te leo un dato que está publicado en varios medios de comunicación. Es precisamente que parte de esta deuda que quiere contraer el país en este momento, que va más arriba de los 600 millones de dólares, va, entre otras cosas, para el desarrollo de la franja costera de nuestro país, a propósito de la aprobación de este Fomilenio 2 que aprobó recientemente Estados Unidos. ¿Cuál sería el impacto según los análisis o los cálculos en la zona costero-marina, que es un área compuesta más o menos por 75 municipios, que representa, oiga usted ese dato, el 34% del territorio nacional y que agrupa el 22% de la población del país, que es una cantidad muy significativa? Dicen que el impacto sería significativo en esos municipios. Y que además, fíjate, este dato es interesante, que también lo ha revelado recientemente El Economista, ¿no? Además, se trata de una deuda que de alguna manera tendría un impacto, o una deuda activa, le llaman ellos. Dice, se explica que la ventaja es que el 84.4% de los recursos nuevos serían, dice, deuda activa. Y esta se reproduce con valor agregado. Por eso te preguntaba, ¿es importante también para qué se endeudan los países? Sí, es fundamental. No es lo mismo que yo vaya a un banco y solicite un crédito para comprarme un Lamborghini e irme de viaje a Europa y después quede endeudado pagando eso, a que el mismo crédito lo solicite para alguna actividad productiva que me va a generar un flujo de ingresos, va a aumentar mi capital, etcétera. Igual en los países, o sea, no es lo mismo solicitar un préstamo para gasto corriente, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que en el gasto corriente entran muchas cosas que a veces, tienen mala fama. La idea del gasto corriente se le ha hecho mala fama, pero hay que tomar en cuenta que en gasto corriente, por ejemplo, van los salarios en general todos salarios, sí, pero claro, incluye salarios, digamos, personal médico, maestros, profesores, que etcétera. Es elemental. Entonces, si vos querés fortalecer el acervo de capital humano del país, tenés que invertir en educación, tenés que invertir en salud. Eso implica construir escuelas, construir hospitales, clínicas. Pero si no tenés personal que dé clases en las escuelas o que atienda a los hospitales, de nada sirve. Entonces, ese componente de salarios es gasto corriente, pero es necesario para hacer la inversión social. Entonces, con esa acotación, no necesariamente todo gasto social, todo gasto corriente es malo. Por supuesto, hay gasto corriente que está mal visto, y creo que en las circunstancias de dificultades económicas que pasa el país, debería ser cortado. Vaya, por ejemplo, el decreto de austeridad que recientemente emitió el órgano ejecutivo tiene ese sentido. Por ejemplo, viajes de funcionarios. Eso es gasto corriente,
la mayoría de los viajes yo diría que no son necesarios. Entonces, por eso ahora solo se va a viajar cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, si hay una reunión de ministros de Hacienda, bueno, va el ministro de Hacienda porque tiene que estar ahí, pero si es que me han invitado a asistir a una conferencia como observador o como simple asistente. Que no tiene ningún impacto, digamos. Sí, entonces eso si no estuviéramos en circunstancias de austeridad, se puede hacer el viaje, pero en circunstancias complicadas no tiene sentido hacerlo. Entonces, eso es gasto corriente. Eso definitivamente habría que contenerlo o cortarlo. Carlos, ¿cómo estás viendo tú como miembro del Fondo Monetario Internacional la situación concreta de nuestro país en materia, digo, del nivel de endeudamiento que tiene, el crecimiento que está logrando en este momento y, por supuesto, la necesidad que tiene el país de seguir invirtiendo, por ejemplo, en lo social, ¿no? O en este proyecto de la zona costera de nuestro país? Sí. Bueno, yo he sido un crítico bastante vehemente de la situación fiscal desde hace bastante. Sí. Bueno, de hecho, el primer estudio sobre la sostenibilidad fiscal del país lo hizo este servidor cuando estaba en FUSAES hace ya 14, 15 años. Y ya en aquel momento señalábamos que El Salvador tenía unas vulnerabilidades fiscales importantes que había que corregir para que el país no se fuera fiscalmente por el despeñadero. Esa situación no ha cambiado sustancialmente desde entonces, por una serie de distorsiones estructurales e institucionales del país. Entonces yo creo que el nivel de deuda, como lo hemos señalado de hace rato, es elevado, pero aquí otra vez la clave es el nivel de crecimiento económico del país. Si El Salvador lograra remontar las tasas raquíticas de crecimiento que ha tenido desde hace casi 20 años, digamos, si subiéramos del 2 al 4%, los apremios fiscales que actualmente estamos enfrentando serían diferentes. Ahora, es necesario ciertamente invertir en aumentar la productividad del país. Por ejemplo, si la implementación de Fomilenio requiere una contrapartida del gobierno. Que así lo exige, ¿no? Y para aportar esa contrapartida, el gobierno tiene que endeudarse. Esa deuda creo que es totalmente justificable. O sea que hay que distinguir, pero ese tipo de deuda obviamente esperaríamos que tenga retornos sociales que compensan el costo de endeudarse. Ya vamos a hablar y voy a escuchar tu opinión respecto a la situación, digamos, macro de nuestro país. Es decir, cómo estás viendo, digamos, el país tomando en cuenta algunas situaciones que se han dado concretamente, como por ejemplo la aprobación del Fomilenio 2, como por ejemplo la licitación del puerto de la Unión, que ya está entrando, que ya ha comenzado, la ampliación del aeropuerto internacional de Comalapa o Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y lo que decía el vicepresidente de la República, que se espera una inversión cerca de $2.000 millones en lo que resta, ¿no? O en un año, decía el vicepresidente. Este problema de crecimiento, Carlos, es importante preguntarte a ti, ¿por dónde comienza esto, no? Para tener un crecimiento tú necesitas recursos probablemente, y entonces se vuelve en un círculo vicioso esto, de alguna manera, y la pregunta es, ¿de dónde saca los recursos para comenzar el crecimiento del país? Bueno, puede ser la reforma fiscal, una herramienta, pueden ser nuevos impuestos o puede ser préstamos internacionales. Lo que quiero decir es que no hay muchas llaves de dónde agarrar plata para comenzar a reactivar, porque no lo va a hacer solo el presupuesto general de la nación, que es una herramienta importante, pero se necesita otros chorros que permitan al país tener los recursos para poder comenzar con la reactivación. Cuando yo estaba en la gestión anterior y trabajamos en Secretaría Técnica o con Secretaría Técnica para el diagnóstico de los obstáculos que están limitando la capacidad de El Salvador de alcanzar tasas más altas de crecimiento, en el marco del asocio para el crecimiento, revisamos por lo menos una treintena de estudios, de diagnósticos que se han hecho sobre El Salvador y que han estado encaminados justamente a identificar por qué El Salvador no crece. Y una de las variables que aparece consistentemente en la mayoría de diagnósticos es la baja inversión. O sea, El Salvador es un país que ha tenido históricamente muy baja inversión. Por cierto, me llama la atención que la semana pasada, me parece, el diario La Página publicaba una entrevista con el presidente de FUSAES y él decía que le parecía falso que El Salvador históricamente haya tenido baja inversión. Y me llama la atención porque esto es inconsistente con una serie de trabajos que FUSAES ha publicado. Por ejemplo, la estrategia 99-2004,
que FUSAES publicó, que le coordinó Sebastián Edwards, clarísimamente de entrada en la introducción dice El Salvador ha tenido históricamente tasas de inversión bajas. Entonces, me llama la atención. Luego, un trabajo posterior del mismo Sebastián Edwards de 2003, contratado también por FUSAES, vuelve a insistir en el tema de la baja inversión como un limitante del crecimiento. Y luego la estrategia que le coordinó Ricardo Hausmann, 2004-2009, vuelve a insistir en el tema. Entonces hay por lo menos 3 estudios emblemáticos contratados de FUSAES. Son las estrategias quinquenales de FUSAES para, que se le ofreció al presidente Flores y luego al presidente Saca, donde se señala el tema y se dice explícitamente que El Salvador ha tenido históricamente inversión baja. Entonces llama la atención eso. Entonces ese es uno de los limitantes de la baja inversión. Incluso Sebastián Edwards en aquel momento hacía cálculos de que El Salvador necesitaba subir su tasa de inversión 6 puntos porcentuales para alcanzar la inversión mínima requerida. Inversión privada y pública. Inversión privada y pública, para crecer a tasas por lo menos del 5 o 6%. Entonces ahí hay una limitante. Luego está el tema de la seguridad, ¿verdad? Que es un tema crítico que está deteniendo la dinámica de crecimiento. Sobre todo pienso yo a nivel del microempresariado. Creo que si se lograra controlar, por ejemplo, el tema de las extorsiones, habría un repunte de la actividad microempresarial. Eso ayudaría mucho al tejido económico local. Temas de baja inversión, no solo en infraestructura, sino en capital humano. Digamos, problemas de falta de capacitación a nivel de la mano de obra, etcétera. Hay una serie de Carlos, factores. precisamente tu análisis, tu pregunta o tu planteamiento, mejor dicho, ¿no?, sobre el tema de la inversión, que uno de los obstáculos por los cuales el país no crece es que hay baja inversión, pues obviamente obliga a la otra pregunta, es esta, ¿no? ¿Por qué hay baja inversión? ¿Cuáles son los obstáculos ahora que detienen de que no se dé la inversión como debería darse o que no haya inversión en el país? Probablemente uno de los que está mencionando es el tema de la seguridad pública, ¿no? Pero ¿tiene que ver con seguridad también jurídica esto? Bueno, o con la burocracia si le preguntas al sector privado, los empresarios te van a decir que hay un problema de confianza. Bueno, de hecho, en esta entrevista que acabo de mencionar del presidente FUSAES, él menciona el problema de la confianza, pero otra vez dice, es un tema que viene sobre todo de 6 o 8 años. O sea, como que los problemas empezaron con Tony Saca y que antes no había problemas. Pero, por ejemplo, en la administración de Flores, ahí no había problema de confianza, digamos, no había que surgiera de un problema de conflictividad entre el Ejecutivo y el sector privado. Entonces ahí, bueno, de hecho, ahí y en los gobiernos anteriores de Arena había una rueda de caballitos entre el sector privado y el gobierno. Los funcionarios venían de sus empresas al gobierno y luego regresaban a sus empresas. Tony Saca, antes de ser presidente de la República, fue presidente de ANEP. O sea que la cordialidad, la cercanía, la relación buena entre el sector privado y el gobierno no podía haber sido mejor. No había un problema de una crisis internacional como la que tenemos ahora. O sea, las condiciones estaban dadas. No había el problema de confianza, no había problema supuestamente de incertidumbre jurídica, y no había inversión privada y no había crecimiento. Entonces, no es que se deba solamente a eso, por lo menos, porque antes las condiciones estaban dadas desde ese punto de vista y sin embargo tampoco había inversión ni crecimiento. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve conversando esta mañana con Carlos Acevedo, director del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica. Vamos a hablar cuando regresemos sobre la situación desde el punto de vista de Carlos Acevedo, un economista muy reconocido de nuestro país ahora en el Fondo Monetario Internacional. La condición que tiene el país para mostrar un nuevo rostro, ¿la tiene o no la tiene? Es la pregunta, ¿no? Ya hablamos un poco sobre el tema del margen de endeudamiento, que eso depende de la situación que esté atravesando el país, por ejemplo, el tema del crecimiento. Pausa, regresamos. Las cooperativas de la red Fedecases, la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas, presentó.
Estamos de regreso conversando esta mañana con el doctor Carlos Acevedo. A ver, siempre los países andan buscando la clave del crecimiento y algunos hacen experimentos como ha sucedido, ¿no?, en otros países latinoamericanos. A veces tienen que corregir de nuevo, pero es parte de este ejercicio. Carlos, de todas formas, conociendo tú la situación del país, conociéndola muy bien, teniendo los datos de lo que está pasando en El Salvador, ¿qué perspectivas le ves realmente a este país de que pueda cambiar la situación, de que pueda por lo menos lograr un crecimiento del 2 o 3%? Bueno, yo veo algunas condiciones objetivas que me hacen ser un poco más optimista o menos pesimista, como se quiera ver, sobre las posibilidades del país. Creo que el cambio de gobierno es una de ellas. Creo que ¿Por qué el cambio de gobierno es una situación optimista? Porque ahora hay un gobierno de izquierda como más unificado, ¿no? En el sentido de que es un gobierno en el que el partido de gobierno siente que es su gobierno. O sea, el presidente de la República ha sido un líder histórico del Frente, el vicepresidente también ha sido líder del Frente. El Frente tiene ahora en los cargos clave a gente de su entera confianza, líderes históricos del partido. Entonces eso ayuda mucho a que la toma de decisiones no entre en procesos, digamos, de desgaste, de que es difícil ponerse de acuerdo. Y una vez que se toma la decisión, hay una disciplina partidaria de que eso se tiene que ejecutar. Eso ayuda mucho. La otra cosa que ayuda es que, por ejemplo, en el diálogo con el sector privado, que es algo crítico, otra vez el Frente tiene el poder para negociar. Un poco lo que pasó con la firma de la paz en el 92, ¿verdad? Cuando el presidente Duarte trató de negociar con el Frente, no se logró porque los poderes fácticos, reales, no era el presidente Duarte y la democracia cristiana. Es hasta que llega Arena, que es el poder fáctico del gran empresariado, el que puede negociar un acuerdo de paz con el Frente. Entonces ahora es el Frente el que tiene el poder para negociar con el sector privado. Entonces eso ayuda también. Y por supuesto ayuda muchísimo la actitud de diálogo del presidente y del vicepresidente y en general, bueno, el secretario técnico y en general del gabinete. Entonces creo que eso ayuda muchísimo. Ahora, atención a lo que decía hace un momento, creo que esto no va a ser suficiente porque antes no había problemas de confrontación entre el sector privado y el gobierno y tampoco había inversión. Entonces esperaríamos que en esta ocasión tampoco eso sea suficiente. O sea, hay que buscar otros detonadores, pero en términos de las condiciones objetivas y subjetivas, creo que eso es una ventaja con respecto al periodo anterior. Carlos, a ver, si es como tú lo dices, ¿no?, de que hay, digamos, una actitud disciplinaria, ¿no?, al interior del partido, digamos, como tú lo estás mencionando, y que esto es bueno, pero ¿cómo queda entonces el discurso de algunos voceros, de algunos sectores, que es pesimista sobre la situación del país? O sea, pareciera de que está bien que el partido está cohesionado, está buscando por la misma dirección, pero hay otros sectores que hablan de que el país va a la catástrofe, que el país está quebrado, que el país no tiene rumbo, etcétera, ¿no? Bueno, hay sectores que critican por criticar, y cuando uno examina sus intereses o sus sesgos ideológicos, es natural que sea así. Y creo que en una democracia es sano, ¿verdad?, que haya divergencia de puntos de vista. Porque eso da lugar para un debate quizá más enriquecedor. Y en esto también el Frente creo que tiene una tradición de manejar bastante bien las diferencias. E insisto, la actitud de diálogo que ha mostrado el Ejecutivo puede tomar ventaja de esas críticas para enriquecer el proceso de toma de decisiones de políticas públicas. Pongo un ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. Hay 4 proyectos diferentes de ley de responsabilidad fiscal. Eso hace más enriquecedor el debate, ¿verdad? O sea, Arena tiene su propio proyecto, bueno, el Ejecutivo tiene el proyecto que presentó el ministro de Hacienda y que había elaborado desde la gestión anterior. Me parece que hay un proyecto del PCN, pero eso puede ser positivo, ¿verdad? En lugar de verlo como algo que puede afectar la toma de decisión sobre una ley de responsabilidad fiscal, creo que puede enriquecer el debate y salir un acuerdo
más nacional de ley de responsabilidad fiscal que cuente con un mayor consenso de las fuerzas políticas. Los dos discursos son, Carlos, por un lado, mire, lo que necesita el país es la reactivación económica, ¿no? El crecimiento económico, que ya tú decías cuáles son algunas de las debilidades que se identificaron por la cual el país no tiene crecimiento económico, pero por otro lado otros dicen, miren, pero también necesitamos ver la parte fiscal, necesitamos hablar de la responsabilidad fiscal que tienen los grandes empresarios también en el país, ¿verdad? Unos que no están pagando lo que habrían de pagar, que es lo que ha dicho el gobierno también, y que hay una lista también ahí que dicen de personas o de empresarios o empresas, si quiere usted, que están evadiendo impuestos, que no los están pagando. Digo, esos son los dos discursos que están planteados. Por un lado, los que dicen no es vía reforma fiscal como se tiene que resolver esta situación, sino que a través del crecimiento. Pero, por otro lado, los que dicen, pero también necesitamos hablar de justicia tributaria en este país. Lo que ocurre es que tanto crecimiento económico como situación fiscal son dos polos o dos componentes de un proceso que se retroalimenta y que en este caso tiene las características de un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Por qué está mala la situación fiscal o por qué ha estado mala? Bueno, porque ha estado mala la situación económica. En un país que creciera a tasas panameñas, la situación fiscal sería diferente. Ahora, para que la economía alcance tasas mayores de crecimiento, entre otras cosas, se necesita una inversión pública más vigorosa. Pero como el gobierno no tiene los recursos para aumentar la inversión pública, entonces no la aumenta y eso retroalimenta el bajo crecimiento. A su vez, el bajo crecimiento retroalimenta la baja recaudación fiscal. Claro. Entonces estamos en un círculo vicioso. En países como Panamá, ese círculo vicioso es círculo virtuoso. Como la economía crece más, entonces se puede recaudar más, y al recaudar más se puede invertir más, y al invertir más se vigoriza la actividad económica. Entonces romper los círculos viciosos es lo complicado. Y eso no se puede hacer solo desde el Ejecutivo. Digamos, poner en orden las finanzas públicas, obviamente hay un componente que depende del Ejecutivo, pero es un esfuerzo nacional, porque la parte de aumentar la actividad económica, aunque hay una responsabilidad del Ejecutivo en facilitar las transacciones económicas del sector privado, la responsabilidad mayor recae en el sector privado. O sea, el gobierno no va a realizar, no puede realizar las inversiones que se necesitan para que el país entre a un ciclo de alto crecimiento. Lo tiene que hacer el sector privado. Claro. Entonces, si el sector privado no lo hace, no se va a resolver ese problema. Carlos, en ese contexto que tú estás explicando, hay optimismo en algunos sectores del país, sobre todo, ¿no?, en el gobierno, de poder lograr la reactivación económica, de poder lograr estas tasas de crecimiento, ya sea del 2 o 3%. Digo, hay optimismo sobre la base de algunos hechos concretos. Quiero preguntarte a ti qué piensas sobre esto. Si tiene fundamento este optimismo que hemos escuchado de algunos sectores del gobierno. Dicen, si estamos hablando de la ampliación del aeropuerto internacional, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, si ya entramos a la fase de licitación del puerto de la Unión Centroamericana, si tenemos un Fomilenio 2, si tenemos un asocio para el crecimiento, etcétera, ¿no? Y te pintan ese mapa, te pintan esa situación. Algunos dicen, el país está pasando por un momento quizás único, ¿no?, para poder cambiar el rostro y que esto sea el detonador de una inversión privada, que sería lo más importante. ¿Ves esto realmente sostenible? Yo creo que eso es parte del cambio en las condiciones objetivas que te mencionaba anteriormente. Todos estos proyectos fueron empezados a negociar, a diseñar desde la gestión anterior, sí, pero no lograron cuajar. Fomilenio 2 ya finalmente se ha firmado, ya ahora es tema nada más de esperar un poco para empezar su implementación. El proyecto de modernización y ampliación del aeropuerto ya está más encaminado. La licitación del puerto de la Unión está también más cercana. La inversión en la planta esta de gas también está más inminente. O sea, y bueno, el Fomilenio ya lo mencionamos. Entonces, hay ciertamente una serie de proyectos de inversión pública o público-privados que son emblemáticos y que, como tú bien dices, pueden ser el detonador de un proceso de mayor inversión. Pero, insisto, si el sector privado no quiere entrarle a jugar, no se va a lograr esto. Y aquí es curioso algo que se señala muchas veces, y es que
los mismos empresarios que aquí se han rehusado a invertir por el tema de la confianza, e incluso por supuestamente el enrumbamiento del país en hacia el socialismo del siglo XXI, la cercanía con Chávez, esos mismos empresarios han estado invirtiendo fuertemente en Nicaragua. En un país considerado también... que es uno de los miembros del eje del mal chavista, ¿verdad? O de los satélites, ¿no? O de los satélites de Venezuela, ahí sí están invirtiendo. Entonces, ¿qué pasa con el argumento de la confianza, ¿verdad? Porque ahí sí invierten y aquí no invierten. Cuando, obviamente, si lo vemos en términos de un alineamiento con Venezuela, claramente Nicaragua lo estaba. O sea, eso no es la razón, entonces. Esa no es la razón, definitivamente. ¿Cuál, Carlos, podría ser la razón? ¿Es una animadversidad al gobierno actual de algunos sectores privados? Bueno, un sesgo político. Yo creo que eso ha exacerbado el problema, pero insisto, el problema de la baja inversión viene desde mucho antes de que se pensara siquiera que la izquierda iba a llegar al poder ejecutivo en el país. Yo tengo una hipótesis personal que tiene que ver con un trabajo que, bueno, no es exactamente un trabajo, es una conferencia que dio Arnold Harbergen en el Peterson Institute en Washington en el año como 2000. La conferencia está transcrita y entonces básicamente la idea de Harberger era que él estaba sorprendido de las altas tasas de retorno en términos reales que tenían los empresarios en El Salvador. Entonces, tasas del 30%. Entonces, él decía, tasas de retorno del 30% en términos reales son tasas altísimas. Sí. Entonces, él y lo dice ahí claramente en la conferencia, cuando él venía a El Salvador y les decía a los miembros de FUSAES, que eran normalmente quienes lo invitaban, miren, estas tasas son muy altas. Pensaba que ellos le iban a decir, no, usted está equivocado, no son los 30%, son menos. Y nunca lo refutaron. Entonces él quedaba sorprendido de ese dato. Ahora, ¿cómo es posible que tuvieran tasas? Aceptaban fríamente, digamos, que era cierto esa tasa de retorno. Esa tasa. Entonces, una tasa de retorno del 30% significa que tu inversión se triplica en 3 años, básicamente. No, se duplica en 3 años. O sea, en muy corto tiempo recuperas tu inversión. Entonces, mi hipótesis en base al dato ese de Harberger es que probablemente las tasas de rentabilidad que ofrece El Salvador después del proceso de reformas estructurales de Cristiani bajaron. Y entonces El Salvador ya no ha sido tan atractivo para invertir. Para gente que está acostumbrada a un 30% de retorno en términos reales. Entonces, esa es una hipótesis, ¿verdad? Ahora, existe aquí en El Salvador, tú lo sabes, una figura que se llama Asocio para el Crecimiento, ¿no? Donde están los empresarios, el Consejo para el Crecimiento. El Consejo para el Crecimiento, donde están los empresarios de mayor monta, por decirlo de esa manera, aquí en nuestro país. Sí. El hecho de que estén ellos ahí no significa, mejor dicho, de que existe una especie de confianza y una apertura al diálogo y probablemente a la inversión en nuestro país. Cuando se habla, por ejemplo, de algunos sectores que hablan del pesimismo, pues no son todos los sectores los que están en ese discurso. ¿Sí? Bueno, yo participé en el Consejo para el Crecimiento como presidente del Banco Central, porque justamente eso se constituyó a partir del Asocio para el Crecimiento. Y me parece muy positivo que haya gente como los empresarios que están, porque son figuras emblemáticas del empresariado salvadoreño con una gran influencia. Pero claro, ellos son como una bisagra entre su participación en el Consejo para el Crecimiento y los intereses empresariales que de alguna manera defienden. Pero yo creo que eso es positivo, porque puede ser una instancia desde la cual se potencie la coordinación y el diálogo con el sector privado y se facilite esta incorporación del sector privado al proyecto de país que está manejando el actual gobierno. Yo creo que es positivo. Es elemental, antes de ir a la pausa, el tema del diálogo ejecutivo versus empresa privada. Fundamental. Si no hay ese diálogo, no hay manera de lograr un consenso nacional que permita sacar al país del problema, digamos, económico, fiscal, social en el que está. Ok. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve.
Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta. A ver, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109 para conversar con ellos también y compartir algunas de las ideas, de las apreciaciones que tiene Carlos Acevedo, el doctor Carlos Acevedo, director para Centroamérica del Fondo Monetario Internacional. Tony, doctor, un gusto. Qué gusto saludarlo, doctor Acevedo, y bienvenido a la frecuencia de Radio 109 en este contacto que hacemos con Canal 12. Igualmente, Tony, un gusto saludarte, aunque sea a través de las pantallas. De las pantallas, sí. Bueno, me imagino están hablando de los temas de los préstamos, la situación económica del país, Romeo. Yo tengo una duda, doctor, porque pues se están buscando ahí por parte del FMLN en el gobierno la aprobación de varios créditos. Cuando el FMLN era oposición, criticaba el endeudamiento del partido Arena. Y ahora, pues obviamente han cambiado los roles y decían en aquel momento, es que el país ya no se puede endeudar más, es que la deuda ya llegó a cierto nivel que ya es peligroso. Insostenible, sí, etcétera, ¿no? Y bueno, había una crítica muy dura por parte del FMLN, ahora es el FMLN el que pide los préstamos. ¿Cómo es esta situación y hasta qué capacidad o hasta dónde podemos nosotros como país responsablemente pues aprobar este tipo de empréstitos? Bueno, primero es natural ese cambio de roles. Así como Arena antes estaba en el gobierno y quería endeudarse, ahora está haciendo el papel de oponerse a los créditos. Yo creo que ese balance de poderes, por así decirlo, creo que es positivo para la democracia. O sea, que siempre haya una oposición que esté cuestionando al gobierno de turno, sea de izquierda o de derecha, de tal manera que se le pone como un freno, un control a la... Porque el gobierno siempre va a querer endeudarse, el gobierno de turno. Ahora, yo en lo que he visto de los proyectos de préstamos que hay actualmente, me parece que, como comentábamos hace un momento con Romeo, son préstamos que van a fortalecer la capacidad productiva del país. Entonces, son préstamos justificables, por así decirlo. Que van a tener un impacto, que deberían de tener un impacto. Que van a tener una rentabilidad social alta. Ahora, eso no quiere decir que no haya una fragilidad fiscal en el país, que también se está trabajando para contener, ¿verdad? A través, por ejemplo, del aumento de la recaudación, pero que habría que completar con el tema, por ejemplo, de la ley de responsabilidad fiscal y con un control del gasto, que ya también hay pruebas fehacientes, tanto a nivel simbólico como el hecho de que el propio presidente esté viviendo en su residencia anterior, como a través del decreto de austeridad. O sea, todo está encaminado a... Tony, en esa línea, ¿no? Tony, hay un aspecto importante, fíjate, porque se lo preguntaba yo a Carlos, y este ejemplo es bien válido. Cuando tú vas al banco y obviamente tienes ya un préstamo y quieres otro préstamo, el banco lo que te dice, tal como ponía el ejemplo Carlos, es, mire, pero a ver, ¿y sus ingresos han mejorado o son los mismos? Si son los mismos, probablemente ya no te presten dinero, ¿no? Ya no tiene capacidad para tomar si un nuevo mejoran crédito. tus ingresos, entonces tienes capacidad para pagar más, para poder contratar más préstamos. La pregunta es, los países centroamericanos, Carlos, ¿cómo van a hacer o cómo tienen que hacer para mejorar sus ingresos? ¿Cuál es la vía que tienen para mejorar sus ingresos? Si me dices tú el crecimiento económico, pues la pregunta, como te le hice hace un momento, es obligada. Sí, pero ¿cómo logran el crecimiento económico si, por ejemplo, los países centroamericanos, incluyendo el nuestro, no tienen muchos recursos para invertir, por ejemplo, para la inversión pública, ¿no? Que podría generar un detonante para la inversión privada? Hay ahí como una especie de trampa que no se sabe por dónde salir, y por ahí es donde los gobiernos dicen, bueno, no nos queda más que los impuestos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el caso de Honduras, que como mencionabas, sus finanzas públicas se han deteriorado considerablemente en los últimos 3, 4 años. Honduras acaba de negociar un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario, y como parte de ese acuerdo y también como parte de la preparación para el acuerdo, Honduras ha tomado medidas muy fuertes de ajuste fiscal. Costa Rica es otro país cuyas finanzas públicas se han desbalanceado fuertemente en los últimos años. El presidente Solís en su campaña dijo que no iba a hablar de impuestos por lo menos en 2 años, y ahora está reconsiderando, y ahora está diciendo que van a preparar un IVA del 13% en Costa Rica, y probablemente Costa Rica va a entrar en un proceso de ajuste fiscal fuerte. Entonces, aunque son países que tienen tasas de crecimiento más altas que El Salvador,
Ambos países andan creciendo alrededor del 3,5% en este año. Tienen que hacer procesos de ajuste fiscal muy fuertes. El Salvador, creo yo, que ha hecho a su manera un ajuste fiscal. Bueno, el trabajo del ministro Cáceres para estabilizar las finanzas públicas ha sido extraordinario. Ha subido 3 puntos porcentuales del PIB la recaudación. El Salvador ha pasado de ser uno de los países con la más baja recaudación en América Latina a estar por arriba del promedio latinoamericano, gracias al trabajo del ministro Cáceres. Si no fuera por eso, ya hubiéramos colapsado fiscalmente. Donde ha faltado trabajar, pero eso ya no depende del ministro, es en el tema del gasto, ¿verdad? Por eso decía que eso ya es responsabilidad de todos. Claro. A ver, aquí lo quiere saludar con mucho cariño, ¿verdad? Lina Paul, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es nuestra invitada. Y ya que mencionaba por ahí en algún momento la palabra fragilidad, pues estamos analizando el tema de qué tan frágiles somos ahora, qué tanto hemos mejorado con respecto al pasado en términos de las amenazas por parte de la madre naturaleza. Pues el lunes tuvimos un aviso, ¿verdad? Aquí está, y bueno, estamos hablando de este movimiento telúrico, de las lluvias que se vienen también. Ministra, pues, en términos generales de la vulnerabilidad que tiene correcto. el país, que ya, por cierto, organismos internacionales también lo han dicho, lo han diagnosticado, ¿no? Que somos un país vulnerable y que esto también evita que el país logre un crecimiento importante, porque necesitas invertir recursos en eso, en la protección de la gente, por ejemplo. Efectivamente, un saludo, Romeo, Carlos, un placer. Exacto, nosotros creo hemos hecho un extraordinario esfuerzo desde el gobierno pasado para que estos choques climáticos dejen de ser una sangría para las finanzas públicas, y el esfuerzo ha sido de todo el gobierno para poder hacer frente a estos eventos, estar mucho mejor preparados, y lo hemos demostrado en cada uno de los eventos y fenómenos naturales a los que hemos estado enfrentados últimamente. De hecho, el último terremoto que sacudió a El Salvador evidenció esto. Un gusto saludarte, Lina. No había tenido el placer o la oportunidad de felicitarte por tu nombramiento como ministra. No, gracias. Estuviste en Nueva York y no me fuiste a visitar a Washington. Bueno, también quería felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo, por el entusiasmo y el compromiso que te caracteriza, ¿verdad? Y efectivamente la vulnerabilidad ambiental tan fuerte que tiene El Salvador es otro elemento que se suma a las finanzas públicas, porque requiere una inversión muy fuerte en prevención de riesgos y de mitigación de riesgos, ¿verdad? Pero creo que el Ministerio del Medio Ambiente está haciendo un gran trabajo y ameritaría que se le aumentaran los recursos, ¿verdad? Porque ha sido un ministerio que normalmente ha tenido que trabajar con una escasez de recursos pero viene el Ministerio del Medio Ambiente de tener poco protagonismo a tener un protagonismo importante. Viene de ser la Cenicienta, ¿no? Y estoy hablando de verdad en administraciones anteriores, que se veía nada más como una figura de pasapapeles a un ministerio que tiene, creo, más presencia, más actividad, más responsabilidad, pero que es importante lo que dice Carlos, más recursos sería también importante, ¿no? Porque más responsabilidad demanda también precisamente más recursos. Mira, yo creo que no solo es un tema de más recursos para el Ministerio de Medio Ambiente, que por supuesto se agradecerán y se agradecen siempre, pero más bien es cómo hacemos que el gobierno entero trabaje en función de una reducción de la vulnerabilidad. Y creo que eso se está logrando cada vez más. Es decir, cada vez más los diferentes ministerios, pero incluso las diferentes fuerzas del país, políticas, económicas, sociales, están en función de eso. Ya creo que nos hemos dado cuenta de que la economía no crece, no solo por la baja inversión en este país, sino también por los choques climáticos que estamos enfrentando y que reducen nuestras posibilidades de desarrollo. El presidente Salvador Sánchez Serén, de hecho, ha creado un gabinete de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad. Es decir, cómo nos ponemos todos en función de esto es la clave para el país. Entonces, menos pensar en cuánto tiene el ministerio, no, sino cuánto podemos hacer que los otros, que sí tienen la plata, hagan las cosas bien y no creen más riesgos y vulnerabilidades en un país ya muy sangrado. Ministra, muchas gracias. Tony, también gracias. Un saludo para ti, un abrazo para ustedes ahí en los estudios de la Radio 109. Un saludo, nosotros sí lo vamos a ir a visitar a Washington. Bueno, vamos a caer. Los esperamos. Los espera Carlos, Carlos, hacemos una pausa, regresamos ya para el cierre de la entrevista de Hechos AM. Puma Máxima, con su promoción Aditiva Te Gana, presentó
conversado esta mañana con el doctor Carlos Acevedo. Muchas gracias, Carlos, por haber tomado en su agenda el tiempo para visitarnos, ¿no? Está radicado en Washington en este momento como director para Centroamérica del Fondo Monetario Internacional. Un gusto haber conversado contigo. Bueno, igualmente, Romeo, también me ha sido un gran gusto y esperamos... Cuando venga lo esperamos de nuevo. Bueno, será un placer estar acá. Gracias, un abrazo. Vamos a quedarnos hasta aquí. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Estaré con ustedes. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó. Tercer lugar en la